Desde tiempos inmemoriales, la historia de Adán y Eva ha sido contada una y otra vez, pero hay detalles que han sido ocultados en las sombras. ¿Quién fue la esposa de Caín? ¿Existieron hijas de Adán y Eva que la historia prefirió olvidar? La Biblia guarda silencio sobre estos misterios, pero en los textos antiguos y las tradiciones prohibidas se esconden pistas que podrían cambiar nuestra comprensión del origen de la humanidad. Prepárate para descubrir una verdad que ha permanecido oculta por siglos. La Biblia nos dice que Caín fue el primogénito de Adán y Eva, el hombre que llevó la marca maldita por asesinar a su hermano Abel. Pero hay un misterio que ha desconcertado a generaciones. Después de ser desterrado, Caín se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Allí tomó esposa y tuvo un hijo llamado Enoc. La gran pregunta es, ¿de dónde vino su esposa? Los textos bíblicos no nos ofrecen un nombre, ni un origen claro para esta mujer. Solo sabemos que existió. Si consideramos que en ese tiempo, según el relato del Génesis, solo estaban Adán y Eva con sus hijos, entonces su esposa debía ser una de sus hermanas. Sin embargo, la Biblia nunca menciona con claridad la existencia de más descendientes en ese punto de la historia, dejando un vacío inquietante. ¿Por qué no se nos dice directamente? ¿Es un detalle omitido a propósito o una pieza perdida en la narrativa sagrada? Algunos estudiosos creen que la respuesta es simple y que la esposa de Caín fue una de sus hermanas, una hija de Adán y Eva cuyo nombre se ha borrado de la historia. En esa época, según la lógica bíblica, la humanidad estaba comenzando y no existían aún leyes contra el incesto. Sin embargo, otros argumentan que hay algo más en este relato, algo que desafía la versión tradicional. Existe una teoría más oscura y perturbadora. Algunos textos apócrifos y antiguos escritos sugieren que la tierra de Nod no estaba deshabitada. Caín pudo haber encontrado allí a una raza de seres humanos que no descendían de Adán y Eva, sino de una línea completamente distinta. ¿Podría esto significar que Adán y Eva no fueron los primeros humanos en la tierra, sino simplemente la primera familia bajo el plan divino? Si así fuera, ¿qué clase de seres habitaban Nod? Otros creen que la esposa de Caín no era una mujer común. Existen relatos de antiguas civilizaciones que mencionan a seres híbridos, descendientes de los llamados hijos de Dios, que más tarde serían mencionados en Génesis 6. ¿Podría haber sido la esposa de Caín parte de un linaje diferente, tal vez incluso algo más que humano? ¿Y si Caín, con su marca y su maldición, encontró refugio en una civilización oculta que compartía su estigma? El misterio de la esposa de Caín es uno de los más inquietantes del Génesis. ¿Fue simplemente su hermana, una descendiente desconocida de Adán y Eva, o pertenecía a un linaje perdido en la historia? La respuesta a esta pregunta podría cambiar todo lo que creemos saber sobre los primeros días de la humanidad. La historia oficial solo menciona a 3 hijos de Adán y Eva, Caín, Abel y Set, pero la lógica nos dice que hubo más descendientes. Génesis menciona que Adán tuvo muchos hijos e hijas, pero no nos da sus nombres ni su destino. Estas hijas olvidadas podrían haber sido las esposas de sus propios hermanos, siguiendo una práctica común en los primeros tiempos de la humanidad según la narración bíblica. Sin embargo, la omisión de sus nombres y vidas en los textos sagrados despierta preguntas inquietantes. ¿Fueron eliminadas de la historia por una razón? ¿Qué secretos podrían haber ocultado? Si Adán y Eva fueron los primeros humanos, entonces sus hijas fueron las primeras mujeres después de Eva. Pero a diferencia de sus hermanos, no se nos dice quiénes fueron, cuántas existieron ni cuál fue su destino. Es como si hubieran sido deliberadamente borradas de la memoria sagrada. ¿Por qué se guardó silencio sobre ellas? ¿Podría ser que algunas de estas hijas se rebelaron contra el orden establecido y desafiaron las normas divinas? ¿Acaso existió una descendencia femenina que no siguió el camino de Set y que, por ello, fue silenciada? Algunos textos antiguos sugieren que las hijas de Adán y Eva no fueron simples figuras secundarias en la historia. Existen relatos en tradiciones hebreas que mencionan a mujeres que se alejaron del Edén y formaron sus propios linajes, lejos de la influencia de su familia. ¿Pudo haber existido una civilización temprana descendiente de estas hijas que quedó en el olvido? La posibilidad de que haya existido una sociedad perdida, un linaje femenino desconocido, abre puertas a teorías aún más inquietantes. Los textos gnósticos y otras escrituras apócrifas insinúan la existencia de mujeres poderosas en los primeros días de la humanidad. Algunas leyendas hablan de hermanas de Caín que lo acompañaron en su destierro, de mujeres que no aceptaron la voluntad divina y decidieron forjar su propio camino. Si esto es cierto, entonces la historia que conocemos podría estar incompleta. Hubo una descendencia femenina que fue considerada peligrosa, indeseable o incluso maldita. Si las hijas de Adán y Eva realmente existieron y su linaje se perdió, la pregunta que queda en el aire es ¿qué fue de ellas? ¿Se extinguieron, fueron condenadas o simplemente su historia quedó oculta por fuerzas más allá de nuestra comprensión? Tal vez la clave para entender el verdadero origen de la humanidad esté en lo que la historia decidió olvidar. Algunos textos apócrifos y teorías sugieren que los hijos de Dios mencionados en Génesis 6 podrían haber sido seres celestiales que descendieron a la tierra y tomaron mujeres humanas como esposas. ¿Pero quiénes eran realmente estos hijos de Dios? Según el libro de Enoc, estos seres, conocidos como los vigilantes, fueron ángeles que desobedecieron las leyes divinas y se mezclaron con los humanos, dando origen a una raza de gigantes conocidos como los Nepilim. Si esto es cierto, la historia de Caín toma un giro aún más oscuro. Caín, marcado y desterrado, vagó hasta la tierra de Nod. Allí, según el relato bíblico, encontró esposa. Pero si no había otros humanos fuera de la descendencia de Adán y Eva, ¿de dónde surgió esta mujer? Algunos teóricos sostienen que Nod no estaba deshabitada, sino que era el hogar de estos seres preadamitas, una humanidad distinta, olvidada en los textos oficiales. ¿Es posible que Caín haya encontrado refugio entre ellos?
¿Pudo haber tomado esposa de una estirpe que no descendía de Adán y Eva, sino de los enigmáticos hijos de Dios? Si la esposa de Caín era descendiente de estos seres celestiales, su unión habría sido el inicio de una línea de sangre híbrida. Esto explicaría por qué Dios le otorgó una marca especial, un símbolo que lo diferenciaba de todos los demás, quizá para protegerlo de una humanidad que no compartía su mismo origen. ¿Era Caín un híbrido entre lo divino y lo humano? ¿O fue su descendencia la que heredó esta mezcla prohibida? La posibilidad de que Caín haya encontrado pareja entre los hijos de Dios o los Nepilim nos lleva a otro enigma. En muchas mitologías antiguas, se habla de civilizaciones avanzadas, gobernadas por semidioses, que existieron antes del diluvio. ¿Podría ser que la descendencia de Caín, nacida de una unión prohibida, haya sido la raíz de estas sociedades misteriosas? Si es así, ¿qué fue de ellos? ¿Fueron aniquilados en la gran purga del diluvio o lograron sobrevivir en las sombras de la historia? El misterio sigue abierto. La Biblia nos da solo fragmentos de esta historia, pero las piezas que faltan pueden ocultar verdades perturbadoras. Si los hijos de Dios realmente caminaron entre los hombres y dejaron su marca en la humanidad, entonces el linaje de Caín pudo haber sido mucho más que el de un simple asesino errante. Tal vez, en su sangre, corría el legado de seres que no eran enteramente humanos. La maldición impuesta sobre Caín no fue solo una condena al exilio, sino una transformación que lo separaría del resto de la humanidad. Dios no solo lo desterró, sino que le otorgó una misteriosa marca, un símbolo que lo protegería de aquellos que quisieran matarlo. Pero, ¿qué era realmente esta marca? Algunas teorías sugieren que no se trataba de un simple signo visible, sino de una alteración profunda en su naturaleza, una mutación genética que se transmitió a su descendencia, marcándolos como distintos, como una línea apartada de la bendición divina. Si esta marca era más que un simple estigma, ¿cómo afectó a su linaje? Los hijos de Caín no solo heredaron su culpa, sino también su distanciamiento del estirpe de Set, el hijo que reemplazó a Abel y que continuó con la línea sagrada. Mientras la descendencia de Set era considerada pura y digna de la bendición de Dios, los hijos de Caín pudieron haber llevado en su sangre la carga de la maldición, convirtiéndose en seres diferentes, quizás más fuertes, más astutos, pero también más propensos a la oscuridad. Algunas antiguas tradiciones judías sugieren que la descendencia de Caín fue la precursora de civilizaciones avanzadas pero corruptas, aquellas que fueron aniquiladas en el gran diluvio. Se dice que estos pueblos desarrollaron conocimientos prohibidos, artes ocultas y tecnologías desconocidas, todo transmitido a través de su sangre maldita. Si esto es cierto, la marca de Caín no solo fue un castigo, sino también un don peligroso, una capacidad única que lo diferenciaba de los demás hijos de Adán y Eva. Pero si la sangre de Caín portaba una señal genética, ¿podría haberse preservado hasta la actualidad? ¿Es posible que su linaje no se haya extinguido por completo? Hay quienes creen que la descendencia de Caín sobrevivió de alguna forma, ocultándose en las sombras de la historia, mezclándose con otros pueblos y transmitiendo su legado a lo largo de generaciones. Si esto es cierto, entonces la marca de Caín podría seguir presente en algunos, esperando ser descubierta, esperando el momento de revelar su verdadero propósito. Así, la historia de Caín no termina con su exilio, sino que se extiende a lo largo del tiempo, en las huellas de aquellos que quizás todavía llevan su sangre. Una sangre que no ha sido olvidada, sino que sigue fluyendo, esperando el día en que la verdad salga a la luz. Si las hijas de Adán y Eva realmente existieron, sus historias fueron eliminadas de los relatos bíblicos. ¿Por qué? Tal vez porque desafiaron las normas establecidas o se unieron a Caín en su exilio, formando un linaje maldito. Sus nombres perdidos en el tiempo podrían guardar secretos sobre la verdadera historia de la humanidad. Imaginemos por un momento que estas mujeres no fueron simples figuras secundarias en la historia del Génesis, sino protagonistas de un relato que la tradición quiso borrar. Si Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas como lo sugiere la Biblia, entonces algunas de ellas pudieron haber cuestionado la voluntad divina rechazando el destino impuesto sobre ellas. Es posible que en lugar de someterse a las reglas impuestas por su familia, buscaran su propio camino, y en ese viaje terminaran uniéndose a Caín el errante, el maldito, el portador de un destino incierto. Si esto ocurrió, las hijas de Adán pudieron haber sido las primeras en desafiar el orden divino fuera del Edén. Quizás descubrieron secretos que no debían conocer, conocimientos ancestrales que las convirtieron en figuras temidas y por lo tanto suprimidas de los textos sagrados. Hay quienes especulan que fueron ellas quienes transmitieron el conocimiento prohibido a la descendencia de Caín, convirtiéndolos en seres distintos, en guardianes de saberes que el resto de la humanidad jamás conocería. Las antiguas tradiciones mencionan a Lilith como la primera esposa de Adán, una figura femenina que desafió la autoridad divina y prefirió el exilio antes que la sumisión. ¿Es posible que otras hijas de Adán compartieran ese mismo espíritu de rebeldía? De ser así, su existencia representaba una amenaza para la estructura que más tarde se consolidaría en las escrituras sagradas. Si su historia fue silenciada, no fue por accidente, sino por un esfuerzo deliberado por ocultar la verdad. Y si su linaje no se extinguió con el tiempo, sino que logró sobrevivir en las sombras, influyendo en la historia desde las sombras. ¿Podría ser que la marca de Caín no solo fue una maldición, sino también un legado transmitido por estas mujeres olvidadas? La historia oficial solo nos muestra una parte de la verdad, pero en los ecos del pasado aún resuenan los nombres de aquellas que se negaron a ser borradas. A lo largo de los siglos, la identidad de la esposa de Caín y el destino de las hijas de Adán han sido temas de debate. ¿Fue su esposa una hermana, una mujer de otro linaje o algo más? ¿Por qué la Biblia guarda silencio sobre estos detalles? Quizás la verdad sobre la familia original de la humanidad sea mucho más profunda y oscura de lo que jamás imaginamos.
Algunos sostienen que la esposa de Caín fue una de sus hermanas, una teoría que encaja con la idea de que la humanidad en ese tiempo debía multiplicarse dentro de una única familia. Sin embargo, esto plantea una pregunta inquietante: ¿por qué la Biblia omitiría mencionar un detalle tan crucial? Los antiguos escribas eran meticulosos en la genealogía de los patriarcas entonces. ¿Qué motivo tendrían para borrar el nombre de esta mujer? Tal vez porque su origen desafía lo que nos han enseñado. Otra teoría aún más perturbadora sugiere que la esposa de Caín no provenía de la descendencia de Adán, sino de otro grupo de seres humanos que ya habitaban la tierra. Si esto fuera cierto, implicaría que Adán y Eva no fueron los primeros ni los únicos, sino que coexistieron con otros pueblos cuyas historias fueron silenciadas. Esto explicaría cómo Caín temía que otros lo atacaran tras su exilio, pues si solo existía su familia, ¿a quién temía realmente? En este punto surge una hipótesis aún más inquietante: ¿y si la esposa de Caín pertenecía a una estirpe distinta a la humana? Algunos textos apócrifos y tradiciones antiguas hablan de seres que coexistieron con los primeros hombres y que poseían conocimientos prohibidos. Si Caín recibió la marca de Dios como castigo, tal vez su descendencia heredó un linaje diferente que lo apartó del resto de la humanidad. Su esposa pudo haber sido la clave de este misterio, una figura cuya existencia fue deliberadamente ocultada. Por otro lado, las hijas de Adán parecen haber desaparecido de la historia sin dejar rastro. Si realmente existieron, ¿por qué no fueron mencionadas? Quizás algunas de ellas no aceptaron su destino y buscaron su propio camino lejos del Edén, formando linajes que la historia prefirió olvidar. O tal vez su papel fue más trascendental de lo que imaginamos, pero su historia fue eliminada para que nunca conociéramos la verdad. Una verdad que podría cambiar para siempre nuestra comprensión del origen de la humanidad. Muchas gracias por ver el video. Si la historia te gustó, dale like al video y suscríbete para más historias sobre la Biblia.